¿Cómo están amigos de YouTube? Pues bueno, ya como les había comentado, me acaban de llegar mis cuatro paneles solares más que voy a conectar a mi sistema fotovoltaico. Y de igual manera me llegaron mis conectores para poder colocar mis paneles en paralelo. Tengo aquí la opción para poner compré estos conectores en donde las especificaciones mencionan que soportan máximo una conexión de 30 amperes. Entonces, siendo que los paneles solares proporcionan 8 amperes cada uno, al poner 3 en paralelo me sumaría una corriente total de aproximadamente de 24 a 30 amperes, dependiendo cómo esté de soleado el día. Eh, Antes de proceder a instalarlos, tengo que hacer una pequeña reparación, porque cuando me llegaron mis dos primeros paneles no sabía que ocupaban este tipo de conectores para la instalación. Así que bueno, lo que hice fue volar los conectores y hacer un empalme sencillo para no tener los paneles ahí parados y esperar llegaran los nuevos conectores. Entonces lo que hice fue cortarlos, hice un empalme sencillo, pero bueno, ahorita como voy a tener que conectar más paneles, pues bueno, voy a aprovechar para hacer la reparación de estos, colocando eh, los conectores M4 y posteriormente trabajar en la instalación de los paneles. Eh, para estos tipos de conectores, como podemos ver, eh, hay unas pinzas especiales ponchadoras que sujetan muy fuertemente la zapata con el cable. En este caso no cuento yo con ese tipo de pinzas ponchadoras. Por tal motivo, lo único que voy a hacer va a ser soldarlos. Y cuento con cautín, cuento con estaño, para en vez de hacer una sujeción a presión, voy a hacer una sujeción con soldadura. Que en teoría queda de igual manera, si no es que un poquito mejor el contacto con la soldadura. Estos tipos de conectores, aún estoy indeciso en si el arreglo fotovoltaico que voy a realizar va a ser poner dos paneles en paralelo, más bien dos paneles en serie, y a su vez hacer racks en paralelo, tres racks en paralelos, donde tendría dos paneles aquí, dos paneles acá y dos paneles de este lado. O simplemente hacer tres paneles en serie, poner otros tres paneles en serie y a su vez en paralelo. Eh, He investigado un poco, he visto las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. eh, pero en fin, por lo pronto voy a hacer la reparación de los conectores que en su momento corté por no tener el material para realizar la correcta instalación. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Muy bien, entonces ya estamos aquí nuevamente en donde está nuestro controlador. Como podemos ver, el voltaje proveniente de los paneles voltaicos ronda arriba de 60 volts, pero solamente está teniendo una entrada en amperes de 3 amperes. Y es porque, bueno, este sábado en la mañana está muy nublado. La noche estuvo lloviendo. Y bueno, lo que hay que hacer aquí vamos a tener que remover esta tapita. Esta tapita del controlador se desatornilla de aquí y de acá al lado para poder tener acceso a los cables de los paneles fotovoltaicos y desconectar el negativo. Vamos a hacer esto pues porque como vamos a intervenir el cableado de ahí arriba, tenemos que desconectarlo para evitar hacer un cortocircuito y dañar nuestro controlador. Así que comenzamos. Bien, como podemos ver, al retirar esa tapa tenemos acceso a los bornes para atornillar o desatornillar lo que, bueno, les repito, en este controlador. Esta es la entrada de CFE, la entrada de corriente alterna de CFE. Esta es la salida de corriente alterna de nuestro controlador.
Aquí tenemos los bornes para nuestros cables de corriente directa, positivo y negativo. Y de este lado tenemos nuestros bornes para la conexión de nuestros paneles fotovoltaicos. Entonces lo que voy a proceder a hacer va a ser solamente desconectar el borne negativo de nuestro controlador correspondiente a los paneles fotovoltaicos. Muy bien, ya está aflojado el cable. Como podemos ver aquí arriba todavía están los paneles conectados. En cuanto yo quite este borne, obviamente el voltaje aquí va a caer, veamos. Listo. El borne está desconectado. En este caso yo los negativos los tengo en color blanco y los positivos los tengo en color negro, asimismo de las baterías. Solamente para no crear confusión con los cables de corriente alterna, en donde el negro es la línea y el blanco es el neutro. Como podemos ver en el display, la entrada de paneles voltaicos, tengo 0 watts a la entrada y desapareció el icono de los paneles. Esto vuelvo a remarcar porque los paneles fotovoltaicos ya los tengo, solamente tengo desconectado el negativo de los mismos. Entonces ahora sí vamos a proceder a ir a la parte superior de la casa, al techo en donde están el par de paneles que tengo conectados, y vamos a realizar la compostura de sus conectores MP4. Entonces ya estamos en la parte alta, en el techo de la casa, en donde están los paneles fotovoltaicos. Y como les comentaba, aquí está el empalme que que realicé en su momento cuando me llegaron los paneles, ya que no tenía los conectores para realizar la correcta conexión de los mismos hacia el panel. Entonces, como los mandé a pedir los conectores por internet, no quise esperarme el tiempo a que llegaran y tener los paneles parados, así que corté los conectores y realicé un empalme con los paneles. Aquí se logra ver el positivo y el negativo de cada panel. Aquí en medio es donde tenemos conectado el positivo y el negativo de cada uno de los paneles. Aquí está la otra caja de conexión de diodos de cada panel, y los dos extremos de cada uno ya están conectados a el cable que va hacia el gabinete, realizando un arreglo en serie de esta instalación. Entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser nuevamente cortar el cable. Tengo ahí mucho cable enredado, entonces dándome una idea ya de las dimensiones que voy a ocupar con los 4 paneles, voy a cortar el cable justo para que quede en medio de los 6 paneles, no tener exceso de cables para también no tener una caída de voltaje por la distancia del cable, y bueno, proceder a realizar la instalación. Entonces aquí lo que hice ya fue quitar el excedente de cable que tenía. Pelé las puntas de los cables. Esto es lo que les comentaba de que aquí al cable proveniente del panel le corté el conector. Entonces ahorita lo que voy a hacer va a ser cortar este empalme que había hecho, para procedentemente pelar el cable, y una vez el cable esté pelado, conectar el cautín, soldar el conector, poner el otro extremo del conector. En este caso ahí donde está, acá está, este es el positivo. Entonces aquí tengo que poner el conector negativo,
Y lo mismo tengo que hacer para el otro extremo. Sin embargo, del otro extremo, el conector que dejé es el negativo. Aquí se debe de alcanzar a ver. El negativo. Y por ende, en este lado debe estar el positivo. Ya tengo las puntas limpias, tanto del cableado de mis paneles como el cableado que va hacia el gabinete. Voy a ocupar los conectores que había cortado anteriormente. Como, bueno, obviamente no se pueden volver a ponchar. Ya les había comentado que no tengo la herramienta para ponchar, entonces voy a soldar sobre esto. Pero hay que tomar algo aquí en consideración. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos dos conectores, uno es el hembra y uno es el macho. Como se alcanza a ver, uno entra, uno va dentro del otro para hacer una conexión. Aquí vamos a ocupar de guía, por ejemplo, en este panel que tengo. Este es, como lo repito, el conector positivo, y podemos ver que en la parte de adentro el conector que tiene es este. ¿Qué es lo que quiere decir? Que para yo ahorita poner el otro extremo del conector, requiero ocupar este. ¿Por qué? Porque al momento de ponerlo en la parte de en medio, va a poder ingresar. Ay, es un poco difícil hacerlo con una mano, pero ahí está. Va a ingresar y va a ser el contacto correcto, correspondiente. Muy bien. Y obviamente vamos a ocupar este, a ver si lo puedo zafar con una mano. No. Ahí está. Entonces, obviamente no voy a poner este conector de este lado. El conector que debe de ir es este que está marcado con negativo. Entonces, lo que voy a conectar en este lado del panel va a ser ese conector con su correspondiente capuchón, si es que se le llama así. Realmente desconozco cómo se le llama. Así que vamos a ello. Aquí ya tenemos soldada nuestra pieza. Ya está haciendo contacto el cable con el conector. Entonces lo que queda es colocarle su protector, y obviamente no lo voy a conectar al otro extremo de este panel, ya que estaría juntando el positivo y el negativo. Y lo que va a pasar es de que voy a provocar un cortocircuito. No pasa realmente nada, simplemente en las especificaciones del panel nos dice que la corriente en cortocircuito del mismo son aproximadamente 9 amperes. Obviamente ahorita si hacemos esa prueba no vamos a llegar a los 9 amperes por lo nublado que esté el día. Pero bueno, tampoco no quiero exponer la integridad del panel conectando en cortocircuito los dos conectores. Entonces vamos a terminar de colocarle el capuchón y veamos cómo queda. Pues bueno, hemos terminado los conectores M4 correspondientes a cada panel. Este corresponde al panel 1. Estos son los correspondientes hacia el cableado del gabinete. Y estos son los conectores del panel 2. Si comparamos, podemos ver las terminales que están dentro de los conectores, que están prácticamente a la misma distancia. También nos cercioramos que al momento de soldar, esos conectores
hagan muy buen contacto con el cableado para evitar pérdidas y sobrecalentamientos. Y bueno, antes de conectar todo, hay que bajar nuevamente hacia el gabinete para conectar la parte negativa que habíamos desconectado en el gabinete. Y así aprovecho también para subir un multímetro. Subir un multímetro para conectar en serie los paneles, ver que esté saliendo el correcto voltaje de los mismos y realizar la conexión final. Eh, Corroborar que el voltaje de los paneles llegue correctamente hacia el controlador y listo.